conectado. Está conectado. Saludos familia, bienvenidos a otro episodio más de lo que es La Hornilla Podcast. Y en el episodio de hoy tenemos como invitado especial a dos personas que han transcurrido, ¿verdad?, Puerto Rico en diferentes frentes. Uno desde lo que es el aspecto educativo, psicológico y deportivo, y el otro desde el aspecto periodístico. Así que tenemos primeramente al doctor Fernando Aybar y al periodista investigativo José Encarnación. Así que vamos a estar comenzando rapidito esta conversación con una de las preguntas que nos llevó a tener esta conversación para lo que sería este podcast, y es ¿cuál para nosotros es el deporte nacional de Puerto Rico? Fernando, para ti, desde un principio. Bueno, cuando me hiciste la pregunta en las semanas pasadas, pues me quedé pensando cuáles serían los criterios que podríamos utilizar para determinar un deporte si es nacional o no es nacional. Y obviamente están los criterios de participación, representación, y pues el disfrute por parte del público, etcétera, etcétera. Pero ya entrando un poquito más a fondo en lo que viene siendo esta identidad nacional, pues tendríamos que adjudicarle a aquel deporte donde nosotros podemos vernos representados como puertorriqueños ante el mundo, ¿verdad? Que nos hace a nosotros particularmente distintos como puertorriqueños. Y en ese sentido, pues tengo que estar de acuerdo con el planteamiento inicial que me traiste, que es el béisbol, sigue siendo Así que, el béisbol. Para el doctor Fernando Aybar, el béisbol es el deporte nacional de Puerto Rico por encima de los eventos de atletismo, el boxeo, inclusive el baloncesto. Tomando en cuenta que lo que estamos mirando es el que nos provee esa identidad. José, para ti, ¿cuál es el deporte nacional? Pues yo creo que el doctor dice algo importante. El asunto de los criterios es fundamental. Primero porque hay un sector, ¿verdad?, que fácilmente podría contestar eso diciendo que es el baloncesto porque se practica, ¿verdad?, de manera más espontánea. O sea, tú ves a los nenes con un balón y hay canchas por donde quiera. Sin embargo, en términos de esa representación, yo creo que si uno va desmenuzando el asunto, tú tienes a Roberto Clemente, que todavía hoy sigue como que representando no solo al béisbol, sino es la cara como del deporte puertorriqueño, y al mismo tiempo representa y plantea otros aspectos que trascienden el deporte. O sea, básicamente la ética del deportista, lo que representa el sujeto, ¿verdad?, más allá del escenario competitivo, y yo creo que eso, ¿verdad?, tiene un peso bien grande. Ahora, para mí es el béisbol también, principalmente por eso que estoy explicando, y también porque cuando uno piensa en la reproducción de talentos, ¿verdad?, del patio, uno puede reconocer, ¿verdad?, que sí, ha habido una merma significativa, ¿verdad?, de deportistas en esa disciplina al más alto nivel, pero hay unos elementos, ¿verdad?, que han contribuido a que esa merma se dé. Los parques están abandonados, no se está haciendo el trabajo comunitario que se hacía antes. Ahora el dinero dicta las pautas del desarrollo infantil y juvenil, y eso trastoca muchísimo una disciplina tan cara como lo es el béisbol, ¿verdad? Que un guante te sale en $100, $200, los ganchos te salen en $100, y en una crisis económica como la que llevamos arrastrando desde 2008, 2016, pues que salga un pelotero de Grandes Ligas, yo creo que ya es un logro. Muy bien, ahora que José trae el aspecto económico y el aspecto, ¿verdad?, que somos dentro de todo estudiantes y maestros, Aybar, para ti, ¿la universidad y las escuelas públicas del país están abordando de manera efectiva el desarrollo deportivo? Te hago la pregunta porque hoy en día tenemos un nuevo secretario del Departamento de Recreación y Deporte, y se plantea que el maestro de educación física es el que tiene la obligación de sacar atletas. ¿Eso está correcto? No, yo estoy en completo desacuerdo. Esa no es la función del maestro de educación física. Quizás en
en los inicios del sistema de instrucción pública, ¿verdad? Se correlacionaba aquel que brindaba la oportunidad de practicar juego y enseñar reglas y qué sé yo, también se convertía más en su tiempo luego de la escuela en el entrenador de los muchachos y entonces se miraba a ese sujeto como maestro y entrenador, pero en lo que viene siendo la pedagogía de la educación física no entra el entrenamiento deportivo como parte de sus componentes, así que son dos cosas separadas. Son dos disciplinas que merecen igual respeto, pero merecen ser entendidas de forma separada, porque si no, tenemos esta confusión, ¿verdad? Que como tú señalas, ahora que tenemos nuevos secretarios, rápido se apunta al maestro de educación física para levantar atletas, que si el movimiento olímpico, y lo mezclamos todo, hacemos un sancocho con todo lo que tiene que ver deportes y tiramos al maestro de educación física como responsable. Y me preguntaste de la universidad. Y aquí también, yo te puedo hablar del recinto de Río Piedras, todavía la gente entiende que el departamento atlético o los atletas de la YUPI son los mismos estudiantes del programa de educación física y recreación, y no es así. Los estudiantes atletas están acomodados porcentualmente en todos los programas y facultades del recinto, no son los maestros de educación física los que son los atletas. No, y que ahora mismo, tanto José como yo fuimos beneficiados de lo que era una beca deportiva. Y gracias a esa beca deportiva en el béisbol pudimos estudiar un bachillerato de manera gratuita. Hoy en día, ¿verdad? Esas becas pues lamentablemente no existen y son otros parámetros para tú estudiar y poder tener éxito. Yo estaba escuchando una conversación que tuvo Edwin Rodríguez, que, ¿verdad?, fue el primer dirigente puertorriqueño en las Grandes Ligas. Y no recuerdo el nombre del podcast, pero él estaba comentando que la LAI debe ser esa liga número 1 en todo Puerto Rico para fomentar que estudiantes no se vayan a Estados Unidos, a Gandul College en Iowa por 2 años y que estén estudiando paisajismo. Y terminan regresando a Puerto Rico, son penalizados en la LAI y no pueden jugar. ¿Qué necesita mejorar el sistema competitivo deportivo de la universidad para proveerle mayor oportunidad a los jóvenes de Puerto Rico que tienen talento y que no se vayan a perder prácticamente el tiempo? Porque si tú te vas 2 años y regresas en 1 año sin estudio, sin el grado completado y sin la exposición que te prometieron, pues para mí es perder el tiempo. Bueno, mira, yo creo que debemos comenzar dándole el mérito que merece a lo que es la Liga Atlética Interuniversitaria en su rol cuando se fundó como gestor del desarrollo de atletas a nivel nacional y como ese escalón luego de la escuela superior para que los atletas se desarrollaran. Obviamente el deporte ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y la Liga Atlética ha quedado un poco estancada en lo que fue ese desarrollo inicial y lo que es el deporte ahora. Entiendo lo que dice Edwin, ¿no? Pudiera ser la LAI una liga donde acomodáramos a nuestros talentos y qué sé yo, pero no es solamente una responsabilidad de la LAI y las universidades, es una reestructuración total de lo que viene siendo la organización del deporte en Puerto Rico. Y me gustaría señalar varios aspectos, ¿verdad? Ahora mismo el deporte es básicamente una industria privada, y se corre de esa forma, como un negocio, el deporte infantil, juvenil en Puerto Rico. El gobierno no tiene mucha injerencia, en lo que hacen estos clubes, porque son clubes que se corren de forma privada. Las escuelas que utilizan las becas deportivas para desarrollar programas deportivos no necesariamente tampoco son custodios del desarrollo del deporte en Puerto Rico. O sea, lo hacen para ganar un nombre, etcétera, etcétera. Se benefician unos cuantos atletas con estas becas. El Comité Olímpico recibe los atletas que se van, yo digo que hasta de forma
espontáneas se van desarrollando porque no hay ninguna estructura. Y nos nutrimos inclusive de atletas que se han hecho fuera de Puerto Rico para proclamar algún tipo de triunfo, logro. Pero como ven, no hay una estructura de deporte, no hay un maestro de educación física que desarrolla destrezas básicas de movimiento, pudiese identificar algunos talentos y tener a dónde enviarlos, esos talentos desarrollarse de una forma organizada y estructurada, y que las federaciones entonces puedan acceder a esos talentos, y que entonces la universidad sea la que recoja ese atleta ya joven, adulto, y le dé esa oportunidad hacia el alto rendimiento, ¿verdad? En el caso de los peloteros, como un escalón hacia lo que vendría siendo la oportunidad de convertirse en profesionales, ¿no? Así que, como ves, no existen las condiciones para que la LAI entonces adopte una liga seria, como nos dice Edwin, que recojamos todos esos talentos y qué sé yo. De hecho, la LAI no cobra por la presentación de sus juegos y actividades como lo hace la NCAA, y no se beneficia económicamente la institución directamente con auspiciadores o con entradas y qué sé yo. Así que esto es una estructura compleja como para decir que vamos, LAI, mete mano, tráete todos los peloteros y desarrollalo, ¿verdad? Eso así es como altruista, ¿verdad? Lo voy a hacer por la buena fe. Y el deporte no corre así. Pues nada, me parece sumamente significativo que haya abordado, ¿verdad? Esas temáticas que hoy en día muchas personas desconocen y siempre se le atribuye el aspecto negativo a algo, pero no se busca, ¿verdad?, el por qué eso está sucediendo. José, te voy a hacer una preguntita relacionado a todo lo que acaba de decir Aybar. Tú como periodista has publicado, ¿verdad?, varias noticias o varias investigaciones sobre esos temas. ¿Qué está sucediendo, número uno, con los estudiantes en porcentaje que se van de Puerto Rico a universidades Junior College en Estados Unidos? Y número dos, ¿cuál es el porcentaje del presupuesto que asigna el Departamento de Educación de los 5,000 millones de dólares al programa de educación física en las escuelas de Puerto Rico? Pues mira, en términos de lo que dijo Rodríguez y que lo explicó Aybar de manera fenomenal, lo único que yo añadiría, me gustaría decir algo sobre la Liga Atlética Interuniversitaria. Y es que a mí me parece que incluso esta evolución de lo que son las universidades hoy, como se piensa el deporte desde el aspecto económico, ya no responde a la visión o a los objetivos de la Liga Atlética Interuniversitaria, incluso desde el diseño de esa operación de la Liga Atlética Interuniversitaria, porque para dar un ejemplo, la figura del presidente pues se convierte básicamente en una figura diplomática que trata de hacer balance con los intereses de cada una de las instituciones. Y si tú tienes instituciones que, por ejemplo, desde el sector privado, su prioridad es generar dinero, y tú tienes un recinto de la UPR que su visión es darle oportunidad a 2 o 3 chamacos que necesitan una beca en Utuado para poder estudiar allá en Utuado, pues evidentemente hay un choque de visiones ahí, y la Liga Atlética Interuniversitaria pues viene siendo un juego trancado de dominó, y ahí pues no se puede hacer mucho. Y nada, sobre los peloteros y otros atletas, ¿verdad?, de otras disciplinas que se van a los Estados Unidos, yo no tengo nada en contra de eso. O sea, yo creo que es una gran oportunidad para muchos de ellos. Ahora, eso también se ha convertido en un negocio. Pero una ¿verdad?, de tus publicaciones, que muchas, ¿verdad?, de las publicaciones que han hecho te han llevado a ganar premios sobre varias historias importantes. Pero me refiero a la historia donde tú estableces el porcentaje de personas que regresan sin haber obtenido el grado y sin haber completado, ¿verdad?, su grado universitario de lo que le ofrecieron en ese Junior College o en esa universidad en Estados Unidos. Pues eso, me parece que eso salió publicado en el 2021. En aquel momento, en Arroyo Habichuela, de 10 que se iban, regresaban 8 puntos algo, o sea, por dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque las instituciones que se le identificaba a estos chamacos no eran instituciones académicamente con programas sostenibles o con programas que le dieran realmente, ¿verdad?, una sostenibilidad
a esas aspiraciones académicas del muchacho. Los muchachos se iban o se van, ¿verdad? Todavía pensando en lo que pudieran hacer desde el deporte, ¿verdad? En el deporte, con unas aspiraciones deportivas y dejan de lado el asunto académico. Las personas que se dedican a conseguir estas oportunidades, pues le presentan a la familia la perspectiva deportiva, ¿no? Este programa académico es bueno por esto y por esto, puede estudiar tal cosa, pero lo importante es que utilice esta institución como trampolín para ver si surge una oportunidad en un college mejor. Entonces se convierte en un círculo vicioso, o sea, porque tú haces una apuesta a un proceso que no tiene ninguna garantía desde el punto de vista académico, que es lo que realmente sostiene las aspiraciones que pueda tener ese estudiante dentro de ese sistema. O sea, no se puede ir pensando en el asunto deportivo nada más, porque si tú no cumples con lo académico en esas instituciones, realmente no tienes salida alguna. Y muchos se van sin saber inglés, muchos son primera generación universitaria en su familia, o sea, que suelen ser personas ajenas a todo el proceso universitario. Y a eso viene el señalamiento de Rodríguez, ¿verdad? Como una propuesta para ver qué podemos hacer desde Puerto Rico para tratar de retener esos talentos que se van y después cuando regresan es una bomba de tiempo. Porque muchos terminan sin conseguir trabajo y básicamente están por ahí con mucho talento, pero talento que se pierde. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en el béisbol AA, la cantidad de muchachos ahora que incluso llegan a esos equipos reclamando unas cifras de dinero que es béisbol aficionado y que responde, ¿verdad?, a las necesidades que ellos tienen y que surgen a raíz de todo esto. Y sí, o sea, es un tema bien complejo, porque en términos de identificar soluciones, hay que hacer una reestructuración. O sea, realmente estamos en una época que hay que construir algo nuevo. Y yo pienso que el ALAI es una de esos temas que estamos en una época con la gran oportunidad de crear algo nuevo. Que rompa, ¿verdad?, con las pautas que dictan las instituciones desde sus misiones individuales. ¿Y qué se necesitaría cuál sería ese primer paso encaminado a eso? ¿Cuál sería ese primer paso que nos ayude a nosotros como institución, ¿verdad?, dentro de la UPI y como, ¿verdad?, universidad en todos los recintos y todas las universidades que hay en Puerto Rico, para que eso se fomente de la manera que se tiene que fomentar para lograr ese objetivo? Nuevamente, yo creo, ¿verdad? Obviamente la universidad, en términos, ¿verdad?, de institución, se tiene que mirar y tiene que decidir qué visión es la que va a tener con relación al deporte, ¿verdad? ¿Para qué tenemos un departamento atlético? ¿Cuál es nuestra función, etcétera? Redefinirse, como dice José. La LAI igualmente tendría que hacer esa introspección, pero a mí me gusta más mirarlo desde el punto de vista sistémico y yo entiendo que es todo el deporte, todo el andamiaje del deporte en el país, porque aquí estamos hablando de béisbol, pero yo lo he vivido con atletas que he trabajado en voleibol, de talento, que han decidido irse a estudiar en universidades tan lejos como North Dakota, que cuando uno mira las instalaciones, pues tampoco es que tienen estos mega coliseos para el voleibol, ¿no? Está en un programa sencillo, ¿no? Y sí, le dan una beca, algunos le dan beca completa, otros le dan la mitad del pago, después le van quitando, inclusive me he enterado de algunos casos, pero sí he vivido junto a esas familias esa ilusión creada de que si me voy a Estados Unidos Va a ser mejor. Sí, soy mejor atleta inclusive. Ya soy mejor porque me dieron una beca en North Dakota. Y yo digo, caramba, yo todavía sigo pensando que jugar de la Universidad de Puerto Rico es un honor, ¿verdad? Y como atleta puertorriqueño, pues me sentiría sumamente honrado y bendecido de que la Universidad de Puerto Rico me haya reconocido como atleta. Pero estos padres, esta generación han sido, ¿verdad?, puestos en ese sueño que señalaba José, que no hay nada de malo buscar mejores condiciones, pero a veces son con expectativas irreales, inclusive falsas. Se le crean unas falsas expectativas y eso, la única manera de lucharlo es revisando la estructura del deporte en el país, cómo nosotros podemos
identificar los talentos, canalizar esos talentos de manera adecuada, como te mencionaba en el artículo. O sea, nosotros explotamos a los nenes aquí con torneos todos los fines de semana. ¿Y cómo podemos pretender que cuando tengan 16 años no estén libres de lesiones, no estén quemados psicológicamente? Si los tenemos todos los fines de semana jugando 4 o 5 juegos, practicando en la semana, jugando de la escuela, jugando del club, cogiendo clínica. Eso es una estructura que no tiene cabeza. De hecho, no tiene ningún fundamento científico ni ningún fundamento pedagógico. Es al garete, manda el dinero, correcto. Así que, ¿sabes? Llegar acá, ¿cómo nos vamos a mirar la universidad? Pues sí, somos parte del eslabón, pero la universidad, de hecho, deberíamos aportar en esa reestructuración del deporte a nivel nacional. Y eso que mencionáis, vale, es importante y me trae a lo que estaban comentando hace un rato de los maestros de educación física, porque me parece que generacionalmente nosotros tuvimos una época que por lo menos en Luquillo representó como el cierre de ese doble trabajo que hacía el maestro de educación física, no por, ¿verdad? No por que le nacía, o sea, pensando en Piche, por ejemplo, que él sentía la necesidad de atender esta área, pero era algo que le nacía a él, o sea, no era como que algo que... Obligado. Exacto, que no se debe convertir tampoco, como decía Ibar hace un rato, en una carga extra para el maestro de educación física, porque no va a la par, ¿verdad? O sea, no necesariamente debe multiplicarse en esas cargas laborales. Y nada, o sea, pensando en que incluso ese impacto generacional que quizás tuvieron las personas que se desarrollaron en los 80, en los 90, con ese trabajo comunitario que no respondía a los intereses económicos necesariamente, generaba una perspectiva distinta, ¿verdad?, de lo que era el deporte, incluso desde el punto de vista de la identidad, de lo que ellos mismos representaban, no solo para el país, sino para sus familias y sus comunidades. Y yo creo que eso se ha perdido grandemente. Y por eso, pues, prácticamente no encontramos esas conexiones en cuando nos ubicamos en la universidad o en el deporte profesional. O sea que yo creo que hay que buscar la forma como de enlazar las cosas. Y quizás las comunidades pueden ser un punto de partida. No, completamente de acuerdo. O sea, entramos en el modelo neoliberal que plantea que lo privado es lo mejor, ¿verdad? Y entonces ese modelo ha dejado fuera a lo que viene siendo las otras estructuras sociales que, como tú bien señalas, ese líder comunitario que posiblemente era también maestro de educación física, pero había otros que no eran maestros de educación física y eran líderes comunitarios, les gustaba el deporte, veían la posibilidad de aportar a su comunidad, a los jóvenes, desarrollando el deporte a la misma vez que se divertían, porque tampoco el líder comunitario expresaba que era un sufrimiento ir al parque o ir a la cancha, al revés, era parte de su tiempo libre bien ocupado, dándole a la comunidad. Esas estructuras, pues obviamente sucumbieron ante que lo privado es mejor, ante que el líder comunitario, pues él no sabe, yo soy el que sé, mira mis instalaciones, y los padres, obviamente de las nuevas generaciones, como todos los padres, van a intentar buscar las mejores oportunidades para sus hijos. Así que si tú le proyectas que lo privado es mejor, que pues hacia ahí es que se van a mover y muere el líder comunitario. Y que hay que ganar también. Y que, no, para colmo, que hay que definitivamente, si no ganas, no es bueno. O sea que también ahí hay una disonancia en términos de lo que es el desarrollo de un deportista. Porque ganar no es indicativo de que lo está haciendo mejor. Aníbal, y ya, ¿verdad? Dentro del proceso que hemos estado hablando, hemos hablado del rol del maestro de educación física, el rol de la universidad, el rol de la Liga Atlética Universitaria y ¿verdad? Ese proceso de éxodo de deportistas a Estados Unidos creyendo que van a tener, ¿verdad?, mayor éxito, que se van a convertir en una promesa del deporte. Desde tu punto de vista como, ¿verdad?, que trabajas la parte psicológica en el deporte, ¿cómo tú estás viendo? Pues tú llevas varios años en esta profesión también. ¿Cómo tú estás viendo la diferencia del deportista hoy en día a cómo se trabajaba y se concentraba en los tiempos de la década de los 80, 90, inclusive cuando tú, ¿verdad?, eras atleta? ¿Realmente el estudiante tiene las destrezas, el atleta tiene las destrezas emocionales,
psicológicas para abordar los retos que hay que enfrentar dentro del deporte. Los padres son parte de ese proceso, la escuela, la institución, las redes sociales. ¿Sabes? ¿Cuál ha sido el reto mayor hoy en día como psicólogo deportivo para abordar que el atleta tenga todas las capacidades para poder concentrarse al momento de ejecutar su deporte? Sí, tú claramente expusiste que existen mayores estresores en el deporte infantil y juvenil que lo que hubo en décadas anteriores y te estoy hablando en mis décadas de juventud, 70. Pues mira, sí, mami cooperaba y me llevaba de vez en cuando a las prácticas. Papi, pues si podía y el trabajo le permitía, aparecía por uno que otro juego, pero mi participación deportiva estaba libre de presiones por parte de los padres. ¿Sabes? Llegaste, qué bueno que estás vivo, que no estás pelado, que lo que sea. Pero esta presión que existe ahora, obviamente, porque hay una mayor intervención de los padres, que no es una intervención hecha con malas intenciones, todo lo contrario, es casi una necesidad. Te tengo que llevar, te tengo que buscar, tengo que pagar el club, bla, bla, bla. Se convierten en presiones extras, ¿no? Lo que menciona José, los medios de comunicación, ¿sabes? Vozelvita para mí, ¿verdad? Es como le puedo ver la aportación que hizo en términos de organizar una liga nacional de torneos escolares. Pero me preocupa muchísimo la exposición de estos jóvenes a todo este montón de fotos y entrevistas y casi los convierte en una estrella de rock, como decimos por ahí, un rockstar, sin que realmente tengan la madurez emocional para asimilar cuando no sea en beneficio de ellos en la entrevista o cuando no salgan en la foto. Así que sí, hay unas presiones adicionales. Las estrategias, las destrezas que tiene que tener un atleta siguen siendo las mismas, ¿verdad? Lo único que las fuentes de presión pues han cambiado. Así que yo me enfrento ahora en la preparación mental a cómo manejar los padres, cómo manejar las redes, cómo manejar las expectativas de clubes que lo que quieren es ganar. Otra serie de factores que en mi época pues yo sí tenía que manejar la presión, pero era una presión que provenía de otros factores ambientales, muchas veces autoimpuestas, ¿verdad? Yo creo que más autoimpuesta que externamente, pero sí, ha cambiado definitivamente. Yo me tengo que poner al día, por suerte tengo hijos que son deportistas y pues me ayuda a ponerme en contacto diario con sus pensamientos, etcétera, y a entender lo que están viviendo estos atletas, porque para mí inclusive a veces me resulta, me impacta el hecho de cuán marcados están ellos por lo que piensen los demás, que conscientes de lo que tienen que ellos evaluar, de lo que viene siendo su actuación y su rendimiento, son ellos, sus propios evaluadores y los que van determinando en qué medida me estoy superando, pero a veces están demasiado impactados por lo que cualquiera, porque a veces hay gente que no sabe ni del deporte, dice de quiénes son ellos. Y wow, soy una porquería porque fulano no sabe nada del deporte. ¿Sabes? Eso a mí ¿verdad? Realmente es distinto a como se vivía en otras ocasiones. Yo creo que la relación con las expectativas, sí. Y se ve mucho en los muchachos jóvenes que están subiendo, incluso a nivel profesional, mucho pensando en la experiencia ahora con los peloteros en la liga profesional, mucho es como dice el profesor, o sea, el enfoque está en cómo me define a mí el otro, no cómo me defino yo. Incluso estando consciente de las habilidades y de los logros que están teniendo y de las proyecciones personales de ellos mismos, lo que cobra mayor importancia y lo que dicta sus ejecuciones muchas veces es el pensamiento del otro, independientemente de quién sea. Y las redes sociales ahí se convierten en otra bomba, en una amenaza bien grande, porque imagínate, si tú no has podido desarrollar todavía esa habilidad de manejar el pensamiento del otro, independientemente de quién sea, imagínate cuando tú te enfrentas al bombardeo de comentarios en las redes, y cómo eso juega cuando tú estás solo en un cuarto
cuando tienes un mal juego, cuando tienes una mala experiencia y llegas a tu casa a tratar de digerir el proceso, pues lo que antes era un proceso reflexivo, bien personal e individual, íntimo, ahora se convierte en un problema bien grande que incluso puede durar hasta semanas. Correcto. Y nada, se ve mucho y yo creo que habla mucho también explica, ¿verdad? ¿Por qué los atletas que están teniendo éxito hoy muchas veces lo logran de manera tan espectacular? Y cómo vemos jugadores que prometían mucho y se desinflan bien aceleradamente. Y son muchos los ejemplos y lamentablemente me parece que son más los que se desinflan más rápidamente que los que tienen éxito de manera extraordinaria. Y yo creo que mucho de ello está ahí, en cómo digieren las expectativas y los altos y bajos. No, y una de las cosas que no solamente se desinflan de manera emocional y psicológica, es también física. Porque, como tú bien dices, todos los torneos que hay que estar yendo, todo el desgaste físico, el atleta de 10 años, de 12 años, que es el duro, el caballote, que todo el mundo está mirando, termina a los 15 con la rodilla chavada, con los ligamentos destruidos, y ese chamaquito que no le dan oportunidad en los clubes, que no le dan exposición en los juegos, es el que de momento crece 6'2", 6'5", es el que no tiene ningún tipo de destreza, ni ningún tipo de habilidad, pero todo el mundo lo quería desarrollar. Y vemos mucho, no quiero llamarle desperdicio, ¿verdad? Pero vemos muchos jóvenes con gran oportunidad de poder ser desarrollados, porque aunque no tienen las habilidades, necesitaban de alguien que creyeran en él, de alguien que le diera la oportunidad de poder establecer, ¿verdad?, su ritmo de juego, su tiempo de juego. Y hoy en día, como lamentablemente queremos ganar todos los torneos, muchas de las escuelas que becan y muchos de los programas deportivos no desarrollan. Ellos necesitan por lo menos 8 caballitos, 8 niñas que sepan jugar bien, y lo demás, y mucho, no tengo la... ¿Tú recuerdas el juego en Bayamón que nosotros... Jomal y yo fuimos a un juego me parece que era de 7, 8, 9 mini de baloncesto en Bayamón. Y los equipos eran totalmente diferentes, desde los padres hasta la dirección, hasta el núcleo de jugadores. Era un equipo donde los niños estaban aprendiendo a través del baloncesto, se les enseñaba básicamente hasta cómo manejar las emociones, pero en tiempo real. Del otro lado, un equipo de la superestrella, me imagino, de Puerto Rico en categoría mini, donde jugaban 5 jugadores y acaso entraba el sexto en todo el juego, donde el coach estaba gritando todo el tiempo desesperadamente, donde se le gritaba a los nenes si hacían algo mal, tanto del lado de los padres como desde los coaches, donde si un nene metía 2 canastos de 3 puntos o desde el perímetro corrido, se paraba frente al que lo estaba defendiendo y le hacía, o sea, como hace LeBron James. O sea, era una cultura totalmente diferente. Al final ganó el equipo que evidentemente era superior, pero cuando ganaron todo el mundo se fue. Cada quien cogió por su lado y se desaparecieron. El equipo que perdió hizo un círculo en la cancha. Y cada jugador dio una reflexión, un análisis de en qué aspecto de juego se falló y cuáles eran las áreas de oportunidades de cara a la práctica y de cara a los próximos juegos. El coach dio una reflexión individual para cada uno de los jugadores. Yo creo que no es por romantizar el proceso tampoco, pero reconocer que en esas categorías son niños. Y generar esas presiones. Yo lo veo ahora con Emiliano, que está aprendiendo a jugar pelota. A veces llega a la casa que se cree Derek Jeter. Y hay que decir, mira, o sea, en tu equipo tú haces las cosas bien, pero tú eres un niño, disfrútate el juego. Exacto. Y yo creo que eso se está perdiendo, y yo creo que eso como decíamos de las expectativas, a la larga cuando las cosas no salen bien o cuando te enfrentas a alguien que es superior a ti, esas presiones no terminan manejándose positivamente. Y una de las cosas que nosotros como peloteros hemos visto y hemos descifrado, toda la generación de nosotros, que es la generación de Joe Jiménez, de Carlos Correa, ¿verdad? Que es el draft del 2012, José Berrío, todos los lanzadores, no tengo la estadística completa,
se vinieron a convertir en lanzadores a sus 15, 16 años. Ninguno de los lanzadores que empezó jugando pelota como pitcher, como lanzador en los 7, 8, 9 años, llegó a tener un brazo saludable. Mira, nosotros, y lo voy a decir con mucho respeto, el mejor pitcher que le decían caballo pelotero en Luquillo era Cristian Joel Santos. Mejor pitcher, mejor lanzador de toda la vida. A los 15 años, a los 16 años ya tenía el codo lastimado. Porque desde los 7 años estaba tirando curvas. Y que tiraba los juegos completos. Y entonces no había contador de picheo. Y yo estoy seguro que como él, nosotros hemos tenido grandes prospectos y grandes niños con tremendas habilidades que por ganar la estatal o por ganar el X o Y juego, nos pasamos del conteo de lanzamiento, le enseñamos a tirar curvas en 11 y 12. Repetitivamente. O sea, que no tenemos la noción del impacto negativo que esa ejecución del brazo puede hacer físicamente a lo largo, porque el brazo es el nene, pero el coach es el que va a celebrar. Pero ya el coach ya su carrera terminó. Y eso es uno de los problemas, que por eso nosotros como puertorriqueños, como país, se nos dificulta reclutar lanzadores. Y es por eso. Porque tenemos que volver a enseñarle. Ahora mismo yo jugué en la doblada en San Lorenzo con un catcher que era catcher. Y tenía un buen brazo y tuvo que hacer la transición y ahora está jugando con los Senadores de San Juan como pitcher. Pero muchos de nuestros lanzadores no son lanzadores. Son jóvenes que por X razón se cambiaron de posición porque hacía falta, porque tenían buen brazo, pero no lo identificaron desde un principio. Sí. No, una anécdota, Eduardo Rivera, que tiró este año con los Cangrejeros de Santurce en la profesional, su papá nos hizo un cuento, o sea, él siempre fue dominante desde que aprendió a lanzar, pero no lo dejaba lanzar más de cierta cantidad de picheo y estuvo tirando un no-hitter, que me parece que en categoría juvenil le faltaba un out. Pero como llegó al conteo de picheo, lo sacó y por poco se lo come en vivo en el parque todos los fanáticos. Ajá. Y él dice, mira, a la larga, el tiempo me dio la razón. Eduardo firmó con los Medias Rojas de Boston, está teniendo un gran año acá en Puerto Rico y eso es lo que está explicando. También en baloncesto, las categorías juveniles sumamente exitosas y cuando uno mira a nivel adulto, muchos de esos talentos desaparecen. Y emocionalmente, tenemos muchos talentos en la selección nacional que no aguantan la presión, tanto del coach y de los medios, y ¿verdad? No, tenemos el caso de Andrés Curvelo, tenemos el caso de muchos jugadores que tienen el talento, pero por X razón, ¿verdad? No tenemos ese desarrollo holístico para poder afrontar muchas de las cosas. Miren, ya tenemos casi 40 minutos de entrevista, de conversación. Hay que hacer más. No, definitivamente creo que no nos dio el espacio, pero para terminar, cada uno de ustedes, yo quiero que ¿verdad? Se pueda expresar y pueda dar un consejo tanto a los padres y a los maestros de educación física para que podamos fomentar más la inclusión, más el desarrollo y poder garantizar que estos niños se sientan en un ambiente completamente familiar para que se pueda fomentar, que es lo que yo tengo como, ¿verdad? Como filosofía, un estilo de vida activo y saludable. Bueno, yo creo que a los padres se continúa con el concepto de amor incondicional y eso implica vivir el proceso y entender que el deporte es un proceso de altas y bajas y por lo tanto disfrutárselo. No quizás tomarlo tan serio como en ocasiones toman la vida deportiva de sus hijos, sobre todo cuando son chiquitos pensando que ya son atletas profesionales. Eso es a los padres en términos generales. A los entrenadores, pues mira, me quito el sombrero ante el trabajo que tienen que hacer. No hay nada en contra de lo que es el profesional en ese rol de entrenador, pero nuevamente, usted tiene que estar claro en qué etapa está usted interviniendo y con eso lo que quiero decir es, hay una responsabilidad con las edades que estás trabajando y lo que va a ser, como digo yo, Omar, tu aportación al desarrollo holístico de esos muchachos, muchachas que tienes ahí. No porque seas campeón en la Liga Mini, ya tienes un paso adelante para convertirte en un entrenador profesional. Tu responsabilidad mayor es con esos niños que tengan la oportunidad de participar en el deporte y yo estoy aquí con Yomar y estoy seguro que José. Yo creo que el triunfo del deporte es que tengamos personas que aún en su etapa
de oro, de edad de oro, quieran seguir jugando. Que no haya un sitio donde tú digas, no, ya esto no es para mí. Ya sea porque no llegue a Grandes Ligas o no llegue a Superior, o ya sea porque estoy muy viejo y no tengo la misma velocidad. No, que si te gusta el deporte, lo puedas seguir practicando hasta que tu cuerpo aguante y la mente lo resista. Así que eso sería nuestro triunfo. Yo, No, o sea, para mí como ya tú eres padre también, puedes darle ese este, ejemplo. para mí el deporte es una vía alternativa para el desarrollo cívico-social. Y yo creo que las personas, eh, ¿verdad? Lo que para mí puede ser el mejor consejo que le puedo dar a cualquier persona es que reconozca el deporte más allá de la competencia y la recreación, que es importante. O sea, que es una vía para uno reconocerse, para uno repensarse y para impulsar, ¿verdad? Unas cosas que le hacen mucha falta al país desde el punto de vista del trabajo, ¿verdad? Y de asumir la formación de los más pequeños como un proyecto bien delicado y que a la larga nos puede dar muchas de las respuestas que hoy no tenemos como sociedad. Y el deporte ahí para mí puede ser el centro de muchas cosas. Y por eso quizás quitarle de tanto peso al elemento económico, tratar de insistir menos en hacer dinero por enseñarle a un niño a jugar una disciplina y sí, reconocemos las condiciones económicas del país, pero también hay que reconocer, ¿verdad?, que esos procesos son procesos que requieren mucha responsabilidad. Y en ese sentido, a los padres que no, que piensen cuidadosamente a quién, en manos de quién, ponen la formación de sus hijos en esas categorías menores y que se pongan en los zapatos de sus hijos también. O sea, nosotros pasamos por ese proceso de formación y supimos lo que era practicar 3 veces en semana y después ir un día a fin de semana a los dobles juegos. Yo me pongo a pensar eso hoy, o sea, yo no puedo hacer eso con Emiliano, o sea, a mí se me hace bien complicado sacar tiempo, ni siquiera para ir a una práctica. Y de nuevo, porque el país se transformó. O sea, en la sociedad que vivimos hoy, la prisa está agrandada y las responsabilidades económicas hoy tienen esteroides. Y de nuevo, o sea, yo creo que pensar a los niños como una artesanía puede ayudarnos a ser más cuidadosos con eso y a buscar algunas alternativas más humanas. Ahí lo tienen, otro episodio más de La Hornilla Podcast. Recuerda suscribirte, darle like a este contenido y compartirlo con estas personas que tú entiendas que necesitan, ¿verdad?, esta información. Así que agradecido con Fernando Ayuar y con José Encarnación. Con fecha Y otros volvemos. temas. Tenemos que volver, ¿verdad?, para poder trabajar otros temas que se nos quedaron, porque realmente, nada, nosotros nos apasiona, ¿verdad?, estos temas sobre la formación educativa, sobre los aspectos, ¿verdad?, del maestro de educación física, la historia y sobre todo queremos ser un ente de cambio para nuestra sociedad y por eso estamos haciendo, ¿verdad?, estas conversaciones para crear conciencia sobre estos aspectos. Así que recuerda suscribirte, darle like a nuestro contenido y compartirlo. Hasta la próxima.